Y para platicar del inicio de este proceso está con nosotros el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, Jorge, bienvenido, es un placer. encantado de estar contigo. Un placer. Lorenzo, ¿cómo estás? Gracias. Qué gusto verte por acá. Gracias, encantado. A ver, comienza la campaña, decíamos, una campaña intensa, con muchos puntos de conflicto. El primer tema, después vamos a todo lo demás, es algo que no habíamos visto en ninguno de los procesos electorales desde la transición democrática, llamémosle así. El pedido de todo un grupo social de que no haya elecciones en un estado como es el estado de Guerrero. Sí, esta es una de las, tiene razón, es una novedad en absoluto de los procesos electorales. En el pasado ya se había presentado, ustedes recordarán, en el año 2009, hubo una campaña muy intensa por anular el voto, pero nunca había Pero es diferente pedir distinto. anular el voto a que no haya elecciones. Absolutamente, esto es una novedad absoluta de este proceso electoral y yo creo que una de las razones por las que lo vuelven en consecuencia una elección completamente inédita y compleja como pocas, si no es que la más. Sobre todo porque efectivamente, se ha planteado por un grupo consistente, se ha mezclado con una serie de problemas, el llamado a que no haya elecciones, problemas ancestrales, muchos de ellos que se presentan en el estado de Guerrero, la pobreza, la desigualdad, la impunidad, la corrupción, etcétera. Y con el ingrediente lamentabilísimo, sin duda, pues de los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre en Iguala y que se han venido a conjuntar, digamos, con como uno de los elementos fundamentales del pedido de que no haya elecciones. Afortunadamente, sin embargo, y a pesar de la novedad y de lo disruptivo del discurso, el proceso electoral poco a poco, no sin dificultades, ha ido avanzando en todo el país, incluido el estado de Guerrero. En diciembre el Consejo General tuvo que tomar medidas extraordinarias para enfrentar la situación extraordinaria del estado de Guerrero. Flexibilizamos nuestros propios calendarios, los procedimientos que estaban planeados para poder enfrentar, pues digamos, la operación en un contexto de mucha efervescencia y descontento social. A ver, Lorenzo, para poner un poco en contexto a la gente, ¿qué pasa si justo el día de la elección en Guerrero se boicotea de tal modo que la gente no puede acudir a las urnas a votar? Mira, afortunadamente entiendo que ha habido un proceso de negociación muy amplio de parte de las instancias federales y locales con el propio movimiento social en Guerrero. Las condiciones son radicalmente distintas entre lo que ocurría en diciembre y el día de hoy. En diciembre teníamos de 7 sedes que tiene el INE en el estado de Guerrero, 9 distritales más la junta local. Teníamos a 7 sedes, incluyendo la junta local, cerradas. Hoy solamente está cerrada la sede de Tlapa. Hemos podido avanzar en el proceso, por ejemplo, de capacitación. Las cifras de la capacitación para quienes van a ser funcionarios de casillas son muy alentadoras en el estado de Guerrero. No hay, al día de hoy, ninguna casilla de las que estamos planeando instalar en Guerrero que no tenga al menos el número de ciudadanos requeridos por ley, es decir, en Guerrero hay elecciones concurrentes, entonces estamos hablando de 9 ciudadanos que hayan aceptado y que sean aptos para ser funcionarios de casilla. No tenemos ninguna circunstancia desde este punto de vista de riesgo. Claro que faltan pues varias semanas de aquí a la elección y hay que actuar con mucha cautela. Esto no ha sido sencillo, hay quien ha acusado al INE de estar trabajando a salto de mata, escondiéndose. No es necesariamente así, hemos sí tenido mucha prudencia porque hemos asumido que el INE y el proceso electoral no tienen que volverse en un pretexto para encender la de por sí compleja situación social que se ve en el estado de Guerrero. Y el día de la jornada electoral, hay que estar pues, muy pendientes, tendremos que operar de manera muy sincronizada con las instancias que son las responsables de la seguridad para garantizar que el voto se emita y se emita sobre todo en libertad. A ver, se reunió el secretario de Gobernación con los partidos en el fin de semana, se ha instalado una mesa del INE con instancias de seguridad federal, y precisamente para ver los desafíos de la elección. Si tuvieras que poner focos, no sé si rojos, pero por lo menos amarillos, ya más allá de Guerrero, incluyendo Guerrero, en el país, ¿cuáles serían? Mira, ha habido una comunicación, esto debo decirlo, muy aceitada entre las instancias
de Seguridad federales y locales en general en el país y el Instituto Nacional Electoral. Esto nos ha permitido ir avanzando, digamos, de manera paralela en el ámbito cada quien de sus responsabilidades. Y nosotros hemos llegado a un mapa, digamos, que coincide mucho con el diagnóstico que compartió el secretario de Gobernación con los propios partidos políticos. Nosotros mismos hemos estado en una comunicación permanente en estos temas con los propios partidos y ya desde semanas atrás habíamos hecho el conocimiento de estos, que sobre todo en materia de seguridad, digamos, tenemos señales no de alerta, pero sí síntomas que nos implican tener precaución, que nos implica tener que estar atentos en las semanas que vienen, que son en el estado de Guerrero, en algunas zonas en particular del estado de Guerrero, en algunas zonas de la Tierra Caliente michoacana y sobre todo en la franja fronteriza de Tamaulipas. Hay zonas del país, estas que mencionaba, en donde el trabajo de nuestra gente el trabajo de campo ha sido complejo, pero no ha sido imposible. Hemos tenido que tomar medidas como por ejemplo en Guerrero, que los capacitadores asistentes electorales hagan sus recorridos en parejas y no solos como ocurre en otras zonas del país. Hay que estar atentos, sobre todo ahora que está desplegando, como bien decían, la etapa de las campañas, de que aquellos candidatos que requieran algún tipo de protección especial, y que eso no le corresponde al INE, sino a las instancias de seguridad federales y locales, la tengan, pero sin por un lado, minimizar lo que son señales, digamos, de atención, pero sin tampoco exacerbarlas, porque, insisto, al final del día el proceso está avanzando y la organización electoral que está desarrollándose en el campo arroja buenas cifras. A ver, estos son unos desafíos, los de seguridad, sí, los de Guerrero. Hay otros desafíos que son políticos. Sin duda. El INE está bajo enorme presión. Yo veo este Consejo muy presionado por los partidos políticos y no siempre por buenas razones. ¿Cómo observas tú este proceso? ¿Cómo ves la situación de los partidos? Luego que hubo la multa con el Verde, las otras situaciones que se han dado, ¿cómo lo ves tú? A ver, primero, hay una serie de desafíos que para la autoridad electoral que se derivan de la instrumentación de una reforma sumamente compleja. La del año pasado está siendo una reforma que está metiéndonos en una coyuntura, en tener que atender problemas, en tener compleja y sin gradualismo, ¿no? Así exactamente. De un día para el otro. No tuvimos tiempo, digámoslo así, de digerirla cuando ya teníamos que enfrentarnos, por ejemplo, claro, con la organización de la elección del PRD. Claro. Hay temas muy complejos. La coordinación con los organismos públicos locales electorales está resultando bien, pero tiene su grado de complejidad y sobre todo una enorme novedad. Hoy el INE tiene una presencia en el ámbito local que no tenía antes. O por ejemplo la instrumentación del nuevo sistema de fiscalización, que es un sistema inédito, muy robusto, que implica incluso un sistema informático que está funcionando a pesar de la estrechez del tiempo con la que tuvimos que instrumentarlo. Ya estamos teniendo sanciones que no se habían visto en el pasado, como por ejemplo negativa a precandidatos que no presentaron informes de precampaña al INE para ser registrados como candidatos, y por supuesto lo que tiene que ver con déjame decirlo así, con lo que forma parte de la naturaleza del órgano electoral, que es convivir con las presiones de los partidos políticos. Lo digo de veras con mucha franqueza y con un dejo de realismo. En un mundo ideal tal vez se podría pensar o pretender que los partidos no presionaran al árbitro, pero creo que es parte de su propia naturaleza buscar, pretender, digamos, que las decisiones del propio árbitro favorezcan a sus intereses. Lo que sucede que en este caso te encuentras con partidos que lograron en 2 ocasiones cambiar consejos generales, ¿no? Bueno, después de la reforma del 2007, acabaron con un consejo general, acabaron con el IFE ahora antes de la creación del INE, y eso, me imagino, crea una presión adicional para los consejeros. Sí, aunque yo te diría, creo que el problema no es que existan presiones de los partidos a la autoridad electoral. Insisto, esto hay que verlo como algo normal, particularmente en un contexto institucional electoral como el mexicano. El problema es más bien cómo reaccionas frente a las presiones. Creo que la autoridad electoral tiene que ser refractaria a las presiones, tiene que entender las razones de los partidos, pero no actuar a contentillo de estos, ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 7, ni de los 10 en su conjunto.
Ha habido momentos difíciles, como cuando los siete partidos se levantaron de la mesa, pero creo que al final hemos logrado, digamos, una interlocución en la que creo que queda claro que el INE no atiende intereses específicos, no ha habido partido que se haya salvado, digámoslo así, de la potestad sancionadora del instituto. Ha habido algunos partidos que han jugado al límite y esto ha supuesto que hayan pasado en ocasiones las fronteras de lo que es lícito, y tenemos ya en los últimos meses partidos que han sido sancionados o bien con la negativa de registro a sus precandidatos cuando estamos frente a faltas de fiscalización, o bien con sanciones muy consistentes, tanto aquellas que ha impuesto el INE como el Tribunal Electoral, y pues que creo que demuestran que no hay una actitud ni facciosa ni condescendiente de la autoridad electoral. Yo lo que digo es esto: creo que más allá de lo que los partidos hagan o las presiones que ejerzan sobre la autoridad electoral, el salir bien librado depende de no ser condescendiente con esas presiones, lograr ser refractarios y actuar sin filias ni fobias, aplicando la ley como se toca. Incluso te diría esto, sin atender a la estridencia que se da, perdón por la metáfora, desde la propia tribuna. Claro, ¿no? Y la mediática, ¿no? Y hay una pretensión ahora de retirar el registro a un partido. En fin, yo creo que la autoridad electoral tiene que aplicar la ley y tiene que ser severa en la aplicación de la ley, no tanto por un espíritu, déjame decirlo así, draconiano, punitivo, sino porque nuestra ley, la ley que pactaron, las reglas del juego que pactaron los partidos, tienen prohibiciones muy claras. Lo que estamos viendo en estos días de arranque de campañas es que estamos frente a campañas de contraste y hay una apuesta, digamos, de los partidos políticos de construir campañas, algunos las llaman negativas, en fin, de descalificación del contrario. Creo que hay que ser, cuando se ha tomado alguna decisión, hemos bajado spots a través de la comisión de quejas de algún partido político por considerar que hay una calumnia. Creo que en este sentido hay que ser consistentes. Porque entonces, lo que sé es que los partidos también han encontrado el mecanismo. Van, presentan el spot, sale el spot 2-3 días, se presenta y ya estuvo posicionado el spot durante una semana. Aparte, entre una cosa y otra. Y luego también, pues finalmente, este debate que también posiciona más el spot, ¿no? Claro, ahora, ojalá y logremos, de hecho la próxima semana el INE comenzará con una serie de foros temáticos en los que se intentará hacer un ejercicio de análisis de lo que las distintas plataformas electorales tienen. No estoy pretendiendo que las campañas electorales, tal vez desde una lógica prescriptiva, en abstracto, ideal, las campañas deberían ser confrontación de ideas y no confrontación, digámoslo así, de descalificaciones. Pero tal vez en un futuro valga la pena aprovechar mejor estos tiempos, los tiempos del Estado, para propiciar un mayor debate. Cuando en un debate hay una descalificación muy altos, mucho tiempo. No, bueno, pero cuando hay una descalificación en el contexto de un debate, los propios contendientes tienen la oportunidad de irla matizando, de revirarla, como se dice, no de contestar. Y yo creo que eso al final del día nos genera mucho más información como electores que lo que no ocurre con los spots. Pero bueno, ya, ese es el modelo que tenemos hoy en día y ese es con el que hay que convivir por lo pronto, digamos. Y ya finalmente estos spots los están utilizando entre los partidos, pero como espectador ya la gran mayoría de las personas están sobresaturados con el tema de las campañas. Si fueran más concretos, más directos y con ideas y propuestas, la gente se quedaría con eso. Hay una discusión. Recuerdo haberlo discutido con algunos, con varios colegas, incluso periodistas, sobre si se puede o no hacer una campaña en 30 segundos, que es lo que dura un spot, hacer una serie de propuestas consistentes, entrar a una dimensión ideológica. Él sostenía que sí. Yo creo que en 30 segundos es muy poco lo que cabe, el tiempo que se tiene para poder profundizar en la lógica de las propuestas. Pero, a ver, que esta es una de las críticas que se hicieron a la reforma 2014, es que no acabó con la spotización. No, en efecto, no acabó con la spotización porque no se lo propuso. Claro. Yo creo que este es uno de los temas que después de las elecciones, de estas elecciones, tendremos que seguir discutiendo. Yo creo que hay maneras mucho mejores de utilizar los tiempos del Estado. Y creo que una sociedad democrática es una sociedad en la que se debate y se confrontan más ideas, no necesariamente una
una sociedad en la que hay más spots. Pero bueno, insisto, las reglas son estas y sobre esas tenemos que Otro de los que temas, avanzar. junto con los spots, es el de las encuestas. Sí. No, hay encuestas muy respetables, pero Sí. cuando uno ve las encuestas respetables, incluso las diferencias son relativamente pequeñas. Y hay encuestas que uno sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo se hace para regular? Sé que hay una serie de mecanismos de regulación de las encuestas, pero ¿cómo están ustedes atentos a que no haya manipulación también de las encuestas? Es un instrumento electoral importantísimo. Absolutamente. Y de publicidad. Aunque también hay que tener mucho cuidado, porque el exceso de regulación en esta materia Claro. nos puede llevar a un contexto de inhibición, incluso de que estos ejercicios se lleven a cabo. Yo creo que son ejercicios que generan información muy valiosa para los propios electores, por no hablar de la información que generan para los contendientes. A ver, la reforma del año pasado en esta materia fue una reforma que retomó una serie de análisis y de discusiones importantes que se dieron después de la polémica actuación de las encuestadoras en el año 2012. Y creo que es una reforma que, digamos, nos encausa por un buen camino. ¿A qué me refiero? En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral tiene que emitir criterios metodológicos que se tienen que construir, digamos, con la interlocución e interacción con el gremio de los encuestadores, de la demoscopía. Esto ocurrió el año pasado y en septiembre, si no me equivoco, emitimos una serie de lineamientos, septiembre-octubre, emitimos unos lineamientos que ahora tienen un carácter nacional, es decir, son lineamientos metodológicos que rigen la realización de las encuestas en el ámbito de las campañas federales, pero también de los estados, con lo cual vamos a tener homogeneidad de criterios, lo cual es algo positivo. En segundo lugar, lo que se establece es la obligación de las casas encuestadoras de entregar, cada vez que se publique un estudio que realizan ellos, tienen que entregar, no solo tienen que notificar al INE, sino entregar el estudio en su integridad, es decir, toda la base metodológica que utilizaron, etcétera. Y el INE tiene, por un lado, que reportar al Consejo General cuántos estudios se han presentado y cuáles se ajustan a los criterios metodológicos y de todos modos ponerlos al escrutinio público. Creo que no tenemos que entrar en una dinámica de prohibiciones y de penalizaciones excesivas en este campo, sino más bien de crear contextos de Y de exigencia. mucha mayor Lorenzo, nos transparencia. queda muy poquito tiempo. ¿Cuál es la diferencia tecnológica? Porque la tecnología ha avanzado desde estos 6 años Sí. muchísimo entre las elecciones pasadas que hizo el IFE y lo que va a hacer ahora el INE. La cantidad de sistemas que hemos desarrollado es una cantidad brutal, si se comparativamente. El PREP es por ejemplo, es un sistema, el programa de resultados electorales preliminares, es un sistema mucho más moderno que te va a permitir ser más ágil, ser más rápido, la captura va a ser mucho más ágil, pero además tener en tiempo real la imagen del acta conforme los datos van subiéndose a Internet para el conocimiento público. Y otro ejemplo, me parece importantísimo, es el del sistema de contabilidad en línea para los partidos políticos, que nos va a permitir una fiscalización en tiempo real, que va a permitir a los propios partidos ir sabiendo cómo se van distribuyendo los gastos. Se acordarán que en el 2012 Sí, claro. tuvimos una discusión amarga a propósito del prorrateo, es decir, que cómo se distribuían los gastos entre los distintos candidatos. Hoy esto prácticamente el sistema lo va a hacer en automático y es una prueba adicional del uso de la tecnología en los procesos electorales. El área de sistemas del Instituto Nacional Electoral para esta elección está desarrollando más de 30 sistemas que nos van a permitir información mucho más puntual, mucho más rápida y consecuentemente, creo, transparentar los propios procesos electorales, ¿no? Lorenzo, muchísimas gracias Al contrario, por Jorge, acompañarnos. Viviana, un placer, Un gracias. espacio abierto para ti, para el instituto, para a lo largo de todo este proceso. Lo vamos a explotar. Parece muy bien. Si ustedes permiten. Muchas gracias. de Muchísimas verdad. gracias.